hallar la derivada por definición de la siguiente función, logaritmo de x más 1. Para poder determinar la derivada, por definición tenemos que utilizar este modelo matemático o esta fórmula mediante los límites, ¿no? Entonces, donde dice la primera derivada va a ser igual al límite cuando delta de x tiende a 0, de 1 sobre delta de x por x más delta de x menos f de x. Bien, tendríamos f de x va a ser igual al límite cuando delta de x tiende a 0, de 1 sobre delta de x por, buscamos función x más delta de x. ¿Cómo vamos a determinar función x más delta de x? Reemplazando x más delta de x en cada x de la función f de x, obviamente copiando toda la función. Y la función dice logaritmo natural de x. En vez de x vamos a sustituir este x más delta de x. ¿Qué más tiene la función? Más 1, más una unidad. Todo esto sería la función incrementado más delta de x. Luego, ¿qué dice? Menos f de x sin aumentar nada, tal como está la función, logaritmo de x más 1. Entonces, menos logaritmo de x más 1. Ahora, determinemos el límite de esta función, donde el límite de esta función serán nuestras primeras derivadas. Para poder resolver este límite, como están con logaritmos, tenemos que utilizar propiedades del logaritmo para simplificar, para reducir. No hay otra forma. Cuando hay logaritmos, hay que utilizar propiedades del logaritmo. En este caso, tenemos logaritmo de función x más delta de x menos logaritmo de f de x, ¿no? De la diferencia, esta propiedad, logaritmo de un cociente se convierte en la diferencia de logaritmos. En este caso tenemos logaritmo de a menos logaritmo de b. De esa forma vamos a convertirlo en logaritmo en su argumento como cociente se va a volver, logaritmo de a sobre b. Para nosotros todo esto va a ser a y todo esto vendría a ser a y todo esto vendría a ser b, ¿no? Utilizando esa propiedad tendríamos, va a ser igual al logaritmo natural de que de a sería x más delta de x más 1 sobre b vendría a ser x más 1. Eso, en eso se convierte. Ahora, aquí voy a tratar de simplificar. Voy a agrupar x más 1 con x más 1. Tendría la primera derivada de esto será igual al límite cuando delta de x tiende a 0. Mantengamos todavía 1 sobre delta de x por, voy a separar aquí, voy a disociar x más 1 dividido entre x más 1 de abajo. Sobraría más delta de x, sobraría delta de x sobre x más 1. Estoy separando x más 1 entre x más 1. X más 1 es mínimo como un múltiplo para cada uno de los términos. Lo único que estoy agrupando es x más 1 dividido entre x más 1, más delta de x dividido entre x más 1. Y ahora aquí podríamos simplificar x más 1 entre x más 1, se hace 1. Tendríamos una unidad. Esta derivada será igual al límite cuando delta de x tiende a 0 por una de las propiedades logaritmo de a la n, esto es igual a n por logaritmo de a.
Entonces podría utilizar esta propiedad de logaritmos. El exponente, el exponente baja como a multiplicar como coeficiente, o el coeficiente sube como exponente al argumento. Ya eso podría ser esto. Este coeficiente va a subir a multiplicar como exponente al argumento. Quedaría que va a quedar logaritmo natural de x más 1 entre x más 1 queda una unidad más delta de x dividido entre x más 1. Todo eso elevado a este coeficiente por las propiedades sube como exponente allá. 1 sobre delta de x. Lo que aquí estamos llegando es a límites exponenciales. Si nosotros evaluamos ahorita, seguramente me va a dar indeterminación 1 elevado a la infinito. La indeterminación 1 elevado a la infinito se salva con los límites. Son límites exponenciales, ya con un límite fundamental, con este límite. Límite cuando x tiende a 0 de 1 más 1 sobre la variable. Si ese variable se invierte en el exponente, como aquí vendría a ser con esta propiedad. 1 más la variable, ese variable se invierte en el exponente como era x sobre 1 acá, y 1 sobre x se invierte. Eso va a convertirse automáticamente en la constante e. Tenemos que llegar a este límite fundamental exponencial. Tenemos el 1, tenemos el más, el resto que queda se va a invertir en el exponente. Una vez invertido cumple esa condición. Tendríamos ya vamos a tener la derivada de esto será igual. El logaritmo podría sacar adelante aquí, logaritmo. Por logaritmo, la sacamos. Límite cuando x tiende, cuando delta de x tiende a 0, ya tendríamos, tengo el 1, tengo el más, y luego el restante es variable, delta de x sobre x más 1. ¿Qué dice el límite fundamental? 1 más el restante que queda x sobre 1 se invierte en su exponente. X sobre 1, 1 sobre x. Entonces, teniendo 1 más, el restante que queda es la variable. 1 más, ese variable lo volcamos en el exponente. X más 1 sobre delta de x. ¿Ya? Entonces, una vez obtenido, siempre y cuando que la variable tiende a 0, la variable tiende a 0, 1 más, el restante que sobra lo vuelco en el exponente y todo eso para nosotros se convierte en constante E. Todo eso es para nosotros es constante E. Se convierte en constante E. Ahora, nótese que esta expresión del exponente estoy aumentando. Aquí en el exponente no tenía, en la función tenía 1 sobre delta de x, no tenía así x más 1. Para no alterar debemos quitar al nivel del exponente también. ¿Ya? ¿Cómo voy a quitar? Todo lo que estoy multiplicando voy a quitar dividiendo. Es decir, x más 1 va a dividir a nivel del exponente. Y todo lo que estoy aumentando dividiendo va a multiplicar. Voy a quitar multiplicando. ¿Ya? Entonces,
A ver, delta de x con delta de x se simplifica. X más 1 con x más 1 se simplifica, entonces no altera nada. Y por lo que tenía nomás en su exponente. ¿Qué es lo que tenía en su exponente? 1 más delta de x. 1 sobre delta de x, perdón. Listo. O sea, el objetivo de este límite exponencial es lo siguiente. Hay que llegar a este límite fundamental. Dice 1 más, el resto se le vuelca en el exponente, ya cumple. Tenemos 1 más, el resto que está aquí es la variable. Eso lo invertimos en el exponente. Y luego volvemos a invertir. Volcar, desvolcar. Fíjense, yo lo llamo eso. Esto vuelco y luego desvuelco arriba. Volcamos, desvolcamos, no se olviden. Una vez volcamos, luego desvolcamos, ya estoy quitando. Ya lo estoy poniendo en equilibrio. Bien, esto vamos a tener entonces la primera derivada. La derivada de esto será igual. Logaritmo natural del límite cuando delta de x tiende a 0. Todo esto se convierte en constante e. Y afuera puedo simplificar también, ¿no? ¿Qué puedo simplificar ahí? Delta de x. Quedaría 1. 1. Y abajo quedaría x más 1. Ahora evaluamos. Evaluamos. En cada variable delta de x reemplazo 0. Como no hay nada de variable delta de x, entonces ya no hay delta de x, entonces sería una constante. El límite de una constante sigue siendo la misma constante, 1 sobre. Ya entonces en cada delta de x reemplazamos 0. Como no hay logaritmo natural, logaritmo natural, ¿dónde voy a reemplazar? No hay dónde reemplazar. Límite de una constante sigue siendo la misma constante. Listo. Entonces nuestra primera derivada sería, eso sería el límite, ese límite. Podría utilizar una propiedad más aquí. Logaritmo de base igual a su argumento se hace 1. Donde el logaritmo natural se sobreentiende que tiene base e. Base igual a su argumento se convertirá en 1. Ya antes de eso podemos bajar el exponente del argumento, baja como coeficiente a multiplicar allá. Uno sobre x más 1. Quedaría logaritmo de e. Logaritmo de e se sobreentiende el logaritmo natural que tiene base e. Entonces, la base igual a su argumento por esta propiedad, esto se hará 1. Y 1 por 1 por x. 1 por x más 1 sigue siendo 1 sobre x más 1. Entonces, nuestra primera derivada va a ser igual a ¿qué? A 1 dividido entre x más 1. Eso sería el límite y ese límite es nuestra primera derivada.